Escritura que tenemos para el día de hoy. Recuerde, venimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos ya casi para terminar el capítulo número 3 y arrancar con el 4. Muy bien. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en este hermoso capítulo 3 y los versículos 17 al 21, que es la porción que estamos estudiando. Dice así esta santa, inerrante y todo suficiente palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Orémosle al Señor. Padre, gracias. Señor, qué preciosa porción de la Escritura, qué sublime porción de la Escritura, Señor. No sé, Padre, cuánto se ha predicado acerca de esto, no sé cuántos sermones han sido suficientemente poderosos para transformar almas, vidas, para transformar sociedades, pueblos, Señor. Hoy, Señor, nos llama la atención sobre aquellas cosas que tenemos que poner cuidado y las cuales debemos evitar, como arranca la porción. Así que ayúdanos, que este mensaje sea certero en nuestras vidas, que sea certero para la iglesia. Señor, te lo suplicamos, que una porción especial de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que seamos íntegros y leales a ese Rey, como nos decía la enseñanza hoy, para comprender y obedecer su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vimos hace un par de semanas que hay un segundo grupo de personas contra los cuales el apóstol Pablo les está advirtiendo a estos filipenses. Estas personas las menciona en el versículo 18 y dices que estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Y esas personas eran lo opuesto totalmente de aquellos legalistas que vimos al principio de este capítulo 3. Estas personas las conocemos como los antinomianos, que lo vimos hace un par de semanas en forma detallada para conocerlos. Estas personas también los llamamos libertinos por aquella porción de la Escritura donde eran llamados libertinos. Y parecería que estos antinomianos o libertinos amaran la gracia, ya que vemos que los legalistas parece que amaran la ley, que fueron el primer grupo, pero que no entienden nada de la ley. Estas personas parece que aman la gracia, estos libertinos, estos antinomianos, parece que la amaran, pero el apóstol Pablo los exhibe precisamente porque no entienden nada de la gracia de Dios, no aman la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es en ninguna manera una licencia para vivir en pecado. No lo es. Los legalistas no entienden la ley y los antinomianos o los libertinos no entienden la gracia. El apóstol Pablo advierte a los filipenses y exhibe hoy, vamos a ver 4 marcas de estas personas y el detalle de ellas, posiblemente vamos a ver parte de nuestras vidas ahí la vamos a ver, que es lo que llama la atención en el mensaje de hoy. Ya vimos el primer punto, porque estamos desarrollando 4 puntos de un mensaje. Ya hemos visto 2 puntos de ellos, que es: no imiten a aquellos, ni imiten a que yo imito a Cristo. El segundo punto que vimos es los enemigos de la cruz de Cristo. El tercer punto hoy, el punto de hoy es 4 señales de los enemigos de la cruz de Cristo
no te ocupes de ellos. No te ocupes de ellas. Ojo con esas 4 señales. Les vuelvo a leer el versículo 19. Dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay 4 cosas que Pablo señala acerca de estas personas, de estos libertinos, de estos inmorales en la iglesia, y él quiere hacerle notar a los filipenses 4 señales que identifican para que ellos los puedan identificar y poder evitar. Veamos la primera. Miren, el fin de los cuales será perdición. El apóstol se está adelantando cuál es el destino final de estas personas. Lo primero que Pablo menciona de estos es, antes de dar unas características propias, es que ellos, de todo ese comportamiento, eso, de la forma como ellos actúan, el fin de ellos va a ser perdición. Los filipenses tenían que evitar a estas personas como si fueran definitivamente una plaga. Es lo que dice Santiago en su carta, que hay personas cuyos pecados dicen que uno debe evitarlos. En Judas, también en Judas 1:23 dice, a estos salvad, hablando de unos, arrebatándolos del fuego, y de otros, de estos, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A ese extremo llega la prevención que tenemos que tener de esas personas, como si fuese una plaga. En las plagas en Europa, cuando les cambiaban de ropa a las personas, ni siquiera lavaban esas ropas, sino que las quemaban por la plaga, porque podían tener contaminación de las personas. A estas personas cuyos estilos de vida son pecaminosos, perversos, se debían evitarlos a toda costa. El fin de ellos va a ser la perdición. Es lo mismo que el apóstol Pablo le advirtió a los corintios. Y una cosa muy importante, estamos hablando de la gente del mundo o gente que está metida en la iglesia. Gente que está en la iglesia. Él está hablando a la iglesia, no le está hablando a un mundo caído y perdido cuyas características son normales que las encontremos en esto, pero no le está hablando a la iglesia. Ojo que en la iglesia hay. En 1 Corintios 5:9, vamos ahí por favor. 1 Corintios 5:9. Dice así hasta el 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con que no os juntéis con los fornicarios. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hay una diferencia ahí. Ojo con los del mundo, que ahí tenemos que llegar a ellos, pero con los otros no. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, miembro de la iglesia, fuese fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo no está diciendo a Filipenses y Corintios, eviten a toda clase de personas que cometen esos pecados. No, él no le está diciendo eso, porque tendrían que salir del mundo, tendríamos que morir. Y no podemos hacer eso. Hay que evangelizar ese mundo, hay que llevar el mensaje de Cristo a esas personas. Los de adentro ya lo han recibido, ya lo conocen. El apóstol Pablo especifica que no se junten con nadie que, llamándose hermano o identificándose como un creyente, sea fornicario, avaro, ladrón, maldiciente y borracho. No se junten con nadie que, llamándose hermano abiertamente, esté siguiendo un estilo de vida en el pecado. Si le dijo a los corintios y le dice a los filipenses, ¿sabe qué? Eviten esas personas. ¿Por qué? Porque el final de ellos es ¿qué? Perdición. El final de ellos es perdición. Para ellos no hay gloria, para ellos no hay cielo, para ellos es perdición, es el infierno. Y miren cómo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Dice el apóstol Pedro que a donde ellos van a terminar va a ser en la más densa oscuridad para siempre, para toda la eternidad. Eso es el infierno, el final de esas personas. Dice Pablo que es destrucción. Dice Pedro que va a ser lo peor, una densa oscuridad para toda la eternidad. Y dice Judas también en su versículo 13 se refiere a ellos y dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No fue que se le ocurrió solamente a Pablo. Pedro y Judas sabían que en la iglesia habían e iban a haber personas de esta calaña. El fin de estas personas que se llaman cristianas, que se hacen llamar hermanos, dice Pablo, y que sin embargo viven estilos de vida inmorales, pecaminosos, en fornicación, en mundalidad, en codicia abiertamente, no es la gloria eterna, va a ser perdición, densa oscuridad, eternidad oscuridad eterna por los siglos de los siglos, para siempre. No juegues a ser cristiano si no eres cristiano. No juegues, que es demasiado delicado. No engañes a la gente diciendo que eres un cristiano mientras tienes comportamientos de esta clase. Que pecamos, sí, es imposible, es algo que es estos huesitos y esta carnita. Si nosotros entendemos el fin de estas personas, ¿a dónde van a terminar? En lugar de imitar ese estilo de vida, debemos evitarlos como si fuesen una plaga. Además, vamos a tener compasión de ellos por el final que les espera. Compasión de ellos por ese final. Los judaizantes que vimos antes, o legalistas, merecían también ese fin porque agregaban a las obras humanas a la cruz de Cristo para la salvación. ¿Recuerdan? En cambio, estos libertinos o antinomianos tenían ganado este destino porque arrebataban a la cruz de Cristo su poder de transformar vidas. Una fe muerta era lo que ellos exhalaban. En Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Yo no sé si será más terrible para esa gente que va a ir al infierno, si es el dolor, la tristeza, la ansiedad, la penuria, todo lo que van a sufrir, o la ausencia del Señor. ¿Qué será más terrible? Nunca lo verán, nunca estarán al lado de Él, nunca verán su gloria. Decídete si no has decidido ser lo que eres. No juegues entre cristiano y ahí voy. No juegues. ¿Cuáles son las marcas o señales de estas personas? Ya vimos su destino eterno, ya sabemos para dónde van. ¿Cómo viven estas personas? Ese verso 19, cuyo Dios es el vientre, la primera, y es una segunda señal, cuyo Dios es el vientre. Esto se emplea en un sentido metafórico para referirse a los apetitos desenfrenados, sensuales, carnales y corporales. Miren cómo dice 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Estas personas tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Al final, estas personas no siguen al Señor Jesucristo, no siguen a Dios, utilizan la gracia de Dios como una excusa, pero únicamente para continuar siguiendo y vivir ese estilo de vida pecaminosa, para cumplir aquellos deseos perversos que tienen.
Su Dios no es el Señor Jesucristo, ese rey que estábamos anunciando ahora en la enseñanza. Su Dios no es nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero. Su Dios, la persona que los controla, que los mueve, que los motiva, dice el apóstol Pablo, es su vientre, o sea, sus deseos pecaminosos. Vamos a 2 de Timoteo 3:2, por favor. Como lo dice Pablo también a su discípulo Timoteo, su hijo espiritual. Timoteo 3:2 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Fuera de toda esa característica que tienen, parecen que le evitaran, que fueran santos. De todas estas características que el apóstol Pablo menciona de estas personas, esta, créanme que es interesantísima, amadores de los deleites más que de Dios. Estas personas no aman a Dios, estas personas no quieren servir a Dios, no quieren seguir los mandamientos ni buscar el carácter de Cristo, no quieren vivir vidas agradables a Dios, viven únicamente para sus propios deseos, para sus propios deleites. Su Dios es el vientre, por eso viven de esa manera. Y también Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 14, dice, 2 Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, ojo, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tiene esa capacidad de seducir, de llamar la atención, de mostrar algo como si eso fuera muy bueno. Viven para sus propios deseos pecaminosos, para su propia naturaleza carnal. Dice sus ojos llenos de adulterio. Todo lo que hacen es ver cuál es su siguiente víctima. No se cansan de pecar, nunca están satisfechos de su pecado. Dice, seducen a las almas inconstantes, buscan ganar seguidores que vivan de la misma manera de ellos, un corazón habituado a la codicia, nunca estarán satisfechos, siempre están viviendo para el dinero, para los deleites del mundo, para los deseos de este mundo. Y en esa misma segunda carta de Pedro, capítulo 2, pero ya el verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Estas personas llegan con la bandera de la libertad, con la bandera de que somos libres, free mind. Vivimos estilos de vida agradables, somos tranquilos. Es un cristianismo humano, es un cristianismo placentero, no es un cristianismo que están vendiendo en esas iglesias. No, Cristo no vino a traer eso. Somos placenteros, agradables, no somos esas personas restrictivas. Sin embargo, son esclavos de sus propios deseos, son esclavos de su propia corrupción, son esclavos del pecado. Prometen esa libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus deseos, son esclavos de su Dios, el vientre. Nosotros debemos ser esclavos en amor de Cristo. Amén. ¿Qué diferencia?
Un verdadero creyente no vive para los deseos carnales. Al contrario, miren cómo dice Jesús, que sus discípulos se niegan a sí mismos, niegan todos esos deseos, niegan todo lo que es esa concupiscencia en su corazón y en su vida, toman su cruz cada día y lo siguen. Los verdaderos creyentes seguimos al Señor Jesucristo negando nuestros deseos pecaminosos. No significa que no los tengamos, no estoy diciendo eso. Todos los creyentes pecamos, seguimos teniendo esa antigua naturaleza carnal que sigue tratando por todos los motivos de oponerse a Dios. Pero nosotros, en lugar de vivir para ser naturaleza, para esta naturaleza carnal, negamos esa naturaleza carnal, la crucificamos, la mortificamos, la combatimos, la luchamos en lo que nosotros hacemos por la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Dios es el Señor Jesucristo, ese Rey que estuvimos anunciando ahora. A Él seguimos, es en la marca de un verdadero creyente que se niega a sí mismo, que sigue a Jesús. Un falso creyente es un libertino, un antinomiano, sirve su propio vientre. Lo primero que dice Pablo de ellos es que su fin es la destrucción. Lo segundo, su Dios es el vientre. Lo tercero, ¿qué más dice de ellos? Ojo, cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. ¿Cuál es nuestra gloria? Y ya lo vimos en ese capítulo 3, versículo 3. Vamos ahí. De Filipenses. Ya pasamos por ahí. ¿Cuál debe ser nuestra gloria? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en esa carne, la cual estos libertinos la tienen. ¿Qué significa gloriarse? Es presumir, es enorgullecerse, es proclamar, es anunciar. Un verdadero creyente se regocija, se gloría, presume, por así decirlo, del Señor Jesucristo. Debe ser nuestro corazón henchido al decir que somos de Cristo. Sin embargo, estas personas, los libertinos, dice el apóstol Pablo, ellos se glorían de lo que deberían avergonzarse. Se glorían de lo que deberían avergonzarse. Si tú has pecado y a tu corazón no ha llegado arrepentimiento y empataste ese mismo pecado con otra vez, lo sumaste con otro y lo sumaste con otro y no sentiste tu corazón una vergüenza grande, ve al Señor en arrepentimiento y fe. Ve a Él, porque te puede estar identificando este mensaje. Los libertinos no cometen pecados secretos. Ojo, ni siquiera podemos calificarlos como hipócritas o que ocultamente hacen una que otra cosa. No, de eso no estamos hablando aquí. Estamos hablando de personas que abiertamente, descaradamente justifican su pecado, y no solo justifican su pecado, sino que arrastran a otras personas para que vivan de la misma manera. Por eso la Biblia los llama también seductores. Y vamos a Apocalipsis 2:20 para tener un ejemplo de alguien que el Señor Jesucristo nos dio. Ama el Señor Jesucristo a Tiatira. Este es Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Habló cosas muy buenas de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Le está hablando la iglesia. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta Jezabel del Nuevo Testamento era posiblemente una persona de carne y hueso, no lo sabemos. Cristo la describe como una persona influyente en la iglesia y que usaba la posición que ella tenía y para atraer a miembros de la iglesia al pecado. Todo esto es un calco, una referencia de esa Jezabel del Antiguo Testamento, que de igual manera influyó para que los israelitas se corrompieran y fueran unos idólatras corruptos.
Esa mujer le estaba enseñando a los miembros de la iglesia que fueran amigos del mundo. Pero ¿cómo así? Nosotros no podemos irnos del mundo, tenemos que estar con ellos. Y eso es cierto en la medida que nosotros tenemos que ser esa luz y esa sal que nosotros vimos hace unos días. La amistad con el mundo equivale a un adulterio espiritual con Cristo. Ojo, la amistad, no estar en el mundo porque tenemos que estar. La amistad con el mundo equivale a un adulterio espiritual con Cristo, con ese Rey de Reyes. El apóstol Santiago lo dice sin morderse la lengua, sin ninguna forma de sentirse mal. ¡Oh! Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esa mujer seduce a mis siervos para que coman de los sacrificios de los ídolos, para que cometan fornicación. No nos están hablando de personas que ocultamente cometen ese tipo de pecados. Está hablando de personas que abiertamente no solamente viven un estilo de vida pecaminoso, sino que lo celebran, lo proclaman, enseñan a otras personas a que lo hagan y los arrastran a ese estilo de vida pecaminosa. Muchas personas han salido de las iglesias arrastrados por esta situación. Estas personas justifican sus propios pecados de manera descarada ante los demás. Su gloria es su vergüenza. Su gloria debería ser su vergüenza. Hoy estamos llenos de todo este tipo de personas. Y ustedes podemos leerlo muchas veces en las redes sociales. Hay personas pertenecientes a iglesias que entre comillas son cristianas, caminando en esos desfiles de aprobación al LGBTI, etcétera, etcétera, y el resto de letras, con banderitas de arcoíris y con personas que inclusive andan celebrando lo que Dios condena y andan con pañuelitos verdes y andan justificando el aborto y diciendo que eso es un bien social. Y estas personas se glorían, se regocijan, presumen de aquellas cosas que deberían avergonzarse y avergüenzan al Señor. Y hemos hablado de la inmoralidad sexual. Dice la Biblia que es un pecado del que hay que avergonzarse, como lo dice el apóstol Pablo, aquellas personas que lo hacen en secreto. Es más, por ejemplo, cuando menciona el apóstol Pablo la homosexualidad en Romanos 1, dice que estos hechos son cometidos hombres con hombres. Eso es vergonzoso, eso es repugnante, son cosas contra naturaleza. Son cosas que no se deben celebrar. El mundo entero en este momento está celebrando eso. Y la persona sale del closet y dicen, wow, es más famoso que alguien que sea un hombre con su esposa y con su familia. No son cosas que se deben celebrar. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que estos libertinos, y estoy tomando este ejemplo de la inmoralidad sexual, pero hay muchos más pecados. Están los pecados de codicia relacionados con el dinero, toda la mundalidad. En lugar de ocultarlos, en lugar de suprimirlos, en lugar de avergonzarse de estas cosas, estas personas se regocijan, se glorían, presumen de ese estilo de vida. Lo hacen ver como si fuera algo atractivo, como si fuera algo de lo que hay que tener orgullo en lugar de ser algo de lo que hay que avergonzarse. Y hay muchas iglesias con personas, sobre todo con personas famosas, en iglesias X. Y estas personas con sus malos comportamientos diciendo que pertenecen a X, a cual o a tal iglesia. Con comportamientos que para la sociedad posiblemente sean bonitos ahora, pero delante del Señor son absolutamente vergonzosos. La gloria de esas personas es su vergüenza. Se glorían descaradamente de aquellas cosas que deberían darle vergüenza. Es esa tercera marca. Ellos están endurecidos en ese pecado. En vez de ocultarlo, lo declaran públicamente. Como dice también en el Antiguo Testamento el profeta Isaías refiriéndose a Sodoma. En Isaías 3:9. Miren cómo dice. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. O sea, en la cara se les ve. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. No disimulan su pecado. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí.
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hablando de estas personas. ¿Qué diferencia del apóstol Pablo? Vamos a Gálatas 6:14. Miren la diferencia de actitud del apóstol Pablo en comparación de esto. Estamos bien. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cuál es la gloria de Pablo? Para los enemigos del evangelio, la cruz es una vergüenza. Pero para los creyentes en Cristo, la cruz es motivo de gloria. Los enemigos de Cristo se glorían en su vergüenza. Los cristianos nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes. ¿Cuál es la cuarta marca que podemos identificar en ese verso 19? Dice al final, solo piensan en lo terrenal. Obvio. Obvio. Esa es la razón por la cual ellos hacen todas estas cosas. Únicamente piensan en lo terrenal, lo que se acaba, lo que decía el maestro ahora, lo que es perenne, lo que no va a trascender. Solamente piensan en eso. No tienen ningún interés en Dios, ningún interés en Cristo. No les interesa la salvación, no les interesan las cosas celestiales, no les interesa nada de lo espiritual, únicamente utilizan esa plática espiritual y esas cosas religiosas para justificar que ellos únicamente viven para este mundo, viven para lo que pueden saciar en este mundo, viven para los placeres mundanos, viven para la aprobación del mundo. Ellos están esperando, son los vítores y los aplausos del mundo, no los de la iglesia. Y es una contaminación de la iglesia. Viven para la aprobación del mundo, viven para este mundo únicamente. Es tanto el amor de que estas personas tienen al mundo que, por ejemplo, Pedro y Judas, a estas personas, ¿saben cómo lo llaman? Animales irracionales. 2 Pedro 2:12. 2 Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y Judas 1:10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué dura calificación del Señor. Qué dura calificación del Espíritu Santo para ellos. Estas personas viven como bestias, animales irracionales. Únicamente viven para lo que pueden sentir, para lo que puedan expresar y pegarse del mundo como sanguijuelas. Son personas que no tienen absolutamente ningún interés en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo. Viven total y enteramente para este mundo. A pesar de llamarse hermanos, a pesar de llamarse cristianos. ¿Cómo podemos identificar a estas personas? No es difícil identificarse, dice el apóstol Pablo. No lo hacen escondidas. No. Ellos tratan de ocultar las cosas, simplemente tratan de seducir a las personas a vivir de la manera como ellos viven. Ese cristianismo de ustedes, no, ¿qué es eso? Eso era de siglos pasados. Hay un cristianismo humanista moderno que se apega perfectamente a este posmodernismo que empata perfectamente. Han armado cubos de Rubik entre el mundo y esa maldita religión que ellos han tratado de imponer. Solo piensan en lo terrenal. Mientras que el llamamiento de los creyentes es un llamamiento ¿de a dónde? De arriba. El llamamiento de los creyentes es un llamamiento del cielo. Aquellos que rechazan ese llamamiento
mantienen su mente y su vista puestas en las cosas terrenales. El apóstol Pablo hace una gran advertencia a los colosenses. Colosenses 3:1 en adelante. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los incrédulos, porque ya podemos llamarlos incrédulos, obviamente, carecen de la mente de Cristo, por tanto no pueden hacer más que pensar en lo terrenal. Los incrédulos, para pensar en lo celestial, tendrían que aceptar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, de lo cual ellos mismos se han constituido enemigos, como lo vimos en el versículo tal vez 17. Versículo 18. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son las señales de estas personas? Su Dios es el vientre, su gloria, su vergüenza, y únicamente piensa en lo terrenal, y su destino es la perdición, dice el apóstol. Dios, a través del apóstol Pablo, nos advierte que esas personas que tratan de arrastrar a la iglesia, tratan de arrastrar a los creyentes al pecado, deberían ser exhibidas, denunciadas, debemos apartarnos de ellos y deberíamos condenarlos. Pero pidamos misericordia para ellos y sintamos compasión. Amén. El cuarto punto lo veremos dentro de 8 días y se deriva de esto, porque dice más bien, en vez de eso, ocúpense en las cosas del cielo. Pon la mira en lo que está más adelante, que son los versos 20-21 que dicen, más vuestra ciudadanía. Está hablando de otra ciudadanía. Vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Para los amigos, aquellos que no están en Cristo, que no tienen ese Rey de Reyes y Señor de Señores allá en la mira, en ese futuro precioso que viene, tú estás al mismo nivel de los libertinos. Tienes el mismo nivel. Si hay algo condenatorio, algo duro en este sermón, es el destino final de ellos. Para allá, tú que no estás en Cristo, amigo, que luchas por estar en contra, que has levantado el puño contra Dios, estás al mismo nivel de los libertinos, solo que no has confesado ser cristiano, pero tienes las mismas características y tu destino final es el mismo de ellos. Te tengo una noticia. Esa es la noticia mala. La noticia buena es que hay un Salvador. No tienes que ir de rodillas a ningún templo. No tienes que hacer ningún sacrificio para poder llegar a Él. Ve a Él en la soledad de tu cuarto. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Dile, Señor, no soy capaz de crear fe. No soy capaz de crear arrepentimiento. He pecado desde que tengo conciencia y quiero ir a ese sitio que has prometido a estos cristianos, a estos creyentes, a estos salvados. Y te lo aseguro, y no me equivoco, porque tengo el soporte de la palabra, que si vas a Él, Él no te lo negará. Él te recibirá. Ve a Él en arrepentimiento y fe. Ve a esa magnífica cruz. Para los niños, pónganme cuidado. Niños, hay algo que se llama buen ejemplo y mal ejemplo. Buen ejemplo y mal ejemplo. Papá y mamá y los maestros y las tías y tíos te dicen, mire, vea el buen ejemplo de ese niño, vea, sigue el buen ejemplo. No haga como ese niño, vea qué mal ejemplo de niño. No, niños, hay que seguir el buen ejemplo, porque el buen ejemplo tiene gratificación. El buen ejemplo de aquel niño que es bueno, que es obediente, hay que seguir. Y dentro de ese buen ejemplo está el leer la escritura, porciones pequeñas de papá y mamá, o el
venir a la iglesia. Y otra cosa para los niños es que sean buen ejemplo. Que en la cuadra, que en el colegio digan tal o cual, qué buen ejemplo es de niño. Y que te pongan como ejemplo para los otros. Que muchas veces seas de pronto hasta mal mirado por amiguitos. Ah, me pegaba una pela por culpa tuya, porque vos sos buen ejemplo. Para la iglesia, esto es una absoluta advertencia, que nos cuidemos de aquellos que pueden, de aquellos libertinos que pueden venir a destruir esta unidad preciosa en la fe que tenemos. Pablo también a la iglesia exhorta a los creyentes a tener una actitud mental consonante con el llamado recibido. Tenemos que ser coincidentes, iglesia, coincidentes con ese llamado de arriba. Tiene que haber coincidencia. Y lo otro también para la iglesia, la pregunta es ¿cómo deberíamos vivir los creyentes? ¿Cómo deberíamos responder a este tipo de personas? ¿Cómo debemos cuidarnos de estas personas? ¿Cómo debemos cuidarnos nosotros mismos de ser arrastrados por ese estilo de vida mundano? Porque es un estilo de vida atractivo. Es que el pecado tiene su encanto. Que el pecado fuera absolutamente malo, doloroso, que oliera maluco, que supiera maluco. ¿Quién lo buscaba? Nadie. El pecado tiene una característica que es atractivo y entonces el mundo hace que se potencialice esa atractividad del pecado y hace que la gente caiga. Pero no debemos seguir el mundo. El problema es que el mundo es atractivo. Pero miren cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ojo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le doy la honra a Dios porque mire cómo conecta los mensajes. ¿Nos pegamos de lo perecedero o de esto que es para siempre? Lo perecedero te llevará al infierno. Lo para siempre te llevará al cielo, a la gloria. El mundo ofrece cosas que apelan a nuestra naturaleza carnal, a malos deseos, a nuestra codicia, concupiscencia de ojos, de carne y a la vanagloria y el orgullo de la vida. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos nosotros de no ser arrastrados por estas personas? Lo veremos dentro de 8 días en los versículos 20 y 21. Para la gloria de nuestro amado Salvador. Hoy ha sido expuesta la sola Escritura, donde hemos visto que solamente hay una sola fe en una persona y es Jesucristo. Y todo lo que ha pasado el día de hoy y pasará el día de hoy y en la semana y todos los días, con o sin pandemia, es para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar para luego tomar la Santa Cena. Así que en reverencia les pido que me acompañen en oración. Oh Señor, oh, tenemos arrugada el alma, Señor, arrugado el corazón, Padre. Mira cómo a veces nosotros nos somos o promovemos o soportamos o nos hacemos de la vista gorda con estas situaciones, Señor. Vemos por tu palabra que es una cosa delicadísima, Señor. Te pedimos que no seamos vectores de estos pecados en nuestra iglesia. Que si tenemos alguna de estos pecados en nuestra vida, hoy es un punto y un momento de reflexión y de abandono a cualquier conducta que sea pecaminosa y que la hayamos tenido por tiempos largos, porque algo que eso perjudica a la iglesia. Nos has enseñado hoy que ese comportamiento pecaminoso perjudica a la iglesia. Gracias, Señor, por hacérnoslo notar. No es que el pecado nuestro allá oculto o por allá por mi cuadra o donde trabajo es un pecado que queda allá. No, perjudica a la iglesia. Gracias, Señor, por eso. Gracias por hacérnoslo entender y porque, Señor, te pido que tu Santo Espíritu sea ese punzón en nuestros corazones y en nuestra mente
trayendo a nuestros corazones arrepentimiento por aquellos comportamientos que se parecen a estos, libertinos. Señor, quita de nuestro corazón cualquier sentimiento antiley, antinomiano, Señor, que pueda perjudicar la iglesia, que pueda llevar por un camino que no es a algún buen hermano que está conmigo, Señor. Señor, te suplico que ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, sea honrado el nombre de Cristo. Esos símbolos nos traigan ese inmenso recuerdo de lo que es nuestro amado Salvador. Gracias, Dios, por este día. Bendice tu iglesia, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.